Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Soy doctor Maximiliano Moreno, un médico consejero de internautas en aspectos de salud, política y ambiente, que desde Ecuador les va a dar a ustedes algunos puntos de vista sobre lo que estamos viviendo y cuál es lo más importante que se quisiera transformar en ese país. En realidad, si tuviéramos que decir qué es lo que se quiere cambiar o que se debe cambiar en América Latina, pues lo más importante que se debe cambiar en América Latina, a no dudarlo, es la pobreza. La pobreza en América Latina tiene tres aspectos. El uno es el aspecto de la pobreza real, que es aquella pobreza en la que hace falta lo necesario para sobrevivir. Pero también tenemos una pobreza imaginaria o una pobreza comparada, que en cambio es la que la gente concibe es necesaria para poder vivir mejor. Entonces quieren automóviles, apartamentos, un buen vestuario, un buen trabajo. Luego tenemos una pobreza que es una pobreza, llamaremos falsa riqueza. La falsa riqueza es cuando las personas tienen y adquieren mucho y lo hacen a base del endeudamiento. Entonces lo que aspiran y sueñan es dejar algo para sus hijos, se endeudan, adquieren una casa, adquieren propiedades, adquieren vehículos, etcétera, y viene un endeudamiento. Y entonces, por un tiempo, mientras ellos no se ven en apuros, la gente vive lo que se podría llamar la pobreza irreal, la pobreza que no existe, sino que se llama la falsa riqueza. Pero, ¿cuál es lo que ha pasado en todo este continente americano? Que nosotros, durante estos 500 años, desde la llegada del Imperio Español, hemos vivido y hemos cultivado y hemos desarrollado la desigualdad. Y esta desigualdad significa también desigualdad en la relación entre las personas y en la organización social. Y esta desigualdad en la relación entre las personas y en la organización social se llama injusticia. La injusticia se ha vuelto impunidad en América Latina. Y entonces la injusticia se justifica y se desarrolla en función al sistema de gobierno que tenemos. En el sistema de gobierno y el sistema de organización social, de organización que vivimos en América Latina, que tenemos un sistema de elecciones, la injusticia se caracteriza por el uso de la mentira. Cuando analicemos en la siguiente charlita inmediatamente sobre cómo fue la evolución del Imperio Español hasta llegar a lo que estamos ahora, encontraremos que se desarrolló la doble moral. Y señalaremos que la desigualdad y la injusticia vienen acompañadas de una sobreexplotación, de una mentira. Y esta doble moral se traduce en elecciones y se convierte en poder político. La doble moral se convierte en poder político y también se convierte en leyes. Y como consecuencia de todo este proceso, pobreza imaginaria, pobreza real, pobreza y falsa riqueza, deudas, sobreexplotación, mentira, elecciones y leyes, llegamos finalmente a algo que en el mundo entero es el producto fundamental de la pobreza, la violencia. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado en América Latina? En América Latina, recordemos, fue un descubrimiento realizado por Cristóbal Colón en 1492 y desde la llegada de los conquistadores
Los militares fueron la ley. Ellos podían matar impunemente y se convirtieron en poder político. Nadie le pedía cuentas a un conquistador por el número de indios que había matado, por el número de mujeres que había violado. Eso no constaba como delito de lesa humanidad que sería ahora en aquellos tiempos, donde los conquistadores, el que tenía la espada tenía el derecho sobre la vida del que era conquistado. A esta conquista de los españoles que nos impusieron esta ley, es decir, impusieron el crimen como una forma de derecho, de hacer derechos, de crear derechos en América Latina, le siguió la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica vino lo que nosotros llamamos la doble moral, es decir, todo el mundo iba, confesaba sus pecados y era perdonado. Y entonces la Iglesia Católica se dedicó a perseguir a los idólatras, que eran simplemente personas sobre las cuales existía cualquier sospecha. Y las sospechas podían ser sospechas de subversión, sospecha de que era culpable de una peste, sospechas de que era prostituta, sospechas de que era amante ilegal, que no se había casado. Cualquier sospecha le convertía al individuo en idólatra, en ateo, en pecador, en esa palabra, pecador. Y el momento que eras condenado a pecador, aquí llegó la Santa Inquisición y pues podías desaparecer, podías morir, porque los curas decidían la suerte y la muerte de la gente. Pasó, ya no eran solamente los militares como al comienzo, sino eran los curas los que decidían. Como consecuencia de eso, en América Latina se dio también una enorme despoblación, murió el 94% de la población, y el problema era que esa gente tenía conocimientos, sabía cómo utilizar los recursos de la naturaleza de esos lugares, sabían dónde estaban las minas, dónde estaban las fuentes de agua y dónde estaban los alimentos. Y esta despoblación era grave para España. Entonces, primero trajeron negros para compensar la despoblación que había en el continente americano, y en segundo lugar trajeron negros de África, ¿no? Y luego se hizo o se trató de hacer una denominada limpieza étnica, es decir, aclarar la piel de los nativos de América, y se creó el mestizaje. Entonces nosotros somos la zona del planeta Tierra, América Latina es la zona del planeta Tierra donde hubo más mestizaje que en ninguna otra parte de este globo terráqueo. Gracias a ese mestizaje fue posible obtener mano de obra barata, y desde ese momento hasta 500 años después, América Latina es el mayor proveedor de mano de obra barata en el hemisferio occidental, porque en el hemisferio oriental pues ha sido los países como China, India, los países sobrepoblados, y también África. Entonces tenemos que comienza una explotación de los recursos naturales de América Latina de manera extraordinarias. Primero el oro, después las maderas para hacer las embarcaciones, luego la producción de caña, la producción de alcohol. Con el alcohol se logra domesticar a todos los latinoamericanos, se los convierte en adictos. Se crea también la cultura del saqueo. Todo lo que se pueda robar vale, y eso ¿quién lo compra? Lo compra la gente de Europa, los imperios europeos. Si tú robas oro en América, ¿dónde lo vas a vender? En Europa. Si tú robas plata en América, ¿dónde lo vas a vender? En América, en Europa. Y si tú robas el trabajo de la gente convertido en caña de azúcar, ¿dónde lo vendes? En Europa. Entonces Europa se convierte en el saqueador de América Latina.
Vivimos entonces el saqueo y a partir de eso hemos vivido 500 años de degradación de la naturaleza y de degradación de los seres humanos. Esta degradación de la naturaleza y de los seres humanos nos ha convertido en lo que Donald Trump dice que somos. Somos criminales, ¿verdad? No hay, es el continente, es la región del mundo con más violencia, que somos violadores, más femicidios, más violaciones, donde hay más robo, ladrones, donde hay más narcotraficantes, En eso es lo que nos hemos convertido, todo este enorme territorio que va desde el Río Grande hasta la Patagonia. Bien, pero ¿qué pasa con Ecuador? Que es el momento que estamos viviendo, el dramático momento que estamos viviendo en una elección. Ecuador, pues, era un territorio de los incas que fue conquistado por Sebastián de Benalcázar, que era un lugarteniente de Gonzalo y Francisco Pizarro. Aquí en Ecuador se dio la mayor concentración de la Iglesia Católica en la zona andina de América. Y desde Ecuador partió el descubrimiento del río Amazonas, desde Quito específicamente, con Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana. Francisco de Orellana terminó esta exploración de la Amazonía buscando oro, el dorado, y descubrió el gran río Amazonas. Luego viajó a Europa para decir de su descubrimiento. Se descubrió el más grande río. Y el territorio de la Real Audiencia se extendía desde Puerto de Buenaventura, que está ahora en Colombia, hasta Paita y Piura, que están ahora en Perú, en el Océano Pacífico, teniendo a Guayaquil como centro del borde costero, el principal puerto y astillero naval en la costa del Pacífico del Imperio Español. Se extendía por los Andes y gracias a las facilidades geográficas y que a los ríos que se originan en que es los Andes lluviosos, el Putumayo, el Napo, el Pastaza, fueron los lugares de más fácil navegación para llegar hasta el río Amazonas y descubrir el río Amazonas. Entonces la Real Audiencia, hasta 1760, en que son expulsados los jesuitas, comprendía un territorio que empezaba en el Pacífico y terminaba en el Atlántico, allá en la desembocadura del río Amazonas, en Belén. En este enorme territorio, el mestizaje se hizo importantísimo porque las pestes, igual que en toda América Latina, arrasaron, y porque se consideraba que a los indígenas había que convertirlos al cristianismo y blanquearlos en su piel. Y así nacimos al mestizaje. Pero lo interesante es que Ecuador está situado, se lo descubre en 1740, en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial, y al estar en la línea ecuatorial y en el lugar más cercano al Sol de esta línea ecuatorial, porque esta línea ecuatorial cruza alrededor del cinturón del planeta Tierra, pero en los Andes de Ecuador es donde está más distante del centro de la Tierra. Entonces tiene la menor gravedad, aunque el volcán Huascarán en Perú se dice que es el lugar más cercano al Sol. Pero bien, el asunto más importante es que aquí se recibe en la zona norte de Ecuador es verano y en la zona sur de Ecuador es invierno, y luego cambian. Cuando en el norte es invierno, en el sur es verano. De tal manera que es el único país del mundo que puede tener naranjas todo el año, uvas todo el año, flores todo el año, porque no tiene 4 estaciones. En realidad tiene solo 2 estaciones, y en realidad tiene prácticamente 2 estaciones perennes, que son invierno y verano, y nada más. Y esto es lo sensacional. Pero además el tener pisos climáticos y tener producción tropical y
pesquera, y luego producción andina, con papas, con tomates, con otros productos de los Andes, y producción amazónica, le dio otra dimensión, y esto le convirtió en el país más mega diverso del mundo, por kilómetro cuadrado. Entonces, en este momento en que la genética es la más importante de las ciencias, especialmente ahora con la vacuna, Ecuador se convierte en un centro neural de la ciencia, porque ya lo fue desde el descubrimiento de la teoría de la evolución, gracias a Charles Darwin, en las Islas Galápagos de Ecuador, y a los grandes aportes que hizo Alexander von Humboldt en la botánica. Ecuador se convirtió en el centro de la biodiversidad del planeta, pero además un centro geográfico en el Océano Pacífico. Pero éramos, hasta antes de la construcción del Canal de Panamá, el lugar más distante del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que para llegar a Ecuador había que irse por el Estrecho de Magallanes y llegar después a Ecuador, o cruzarse las selvas tropicales de Panamá, que eran las selvas tropicales más peligrosas del mundo, porque la fiebre amarilla, la malaria, la tifoidea acababan con todas las personas que intentaban cruzar ese lugar. Una vez que se llegaba acá, por ejemplo, Quito, que era la capital, está situado a 2.850 metros de altura en el centro de los Andes, y para llegar por esos Andes verticales había que subir primero a una altura de 4.500 metros y volver a bajar a las denominadas ollas interandinas, y este ascenso era un reto para las bestias, para las personas, para los viajeros, que inclusive llegaban a necesitar 15 días de transitar por riscos en medio de tempestades y tormentas, en noches con insectos, e inclusive el agua era llena de amebas, lo que producía que la principal enfermedad que sufría la ciudad de Quito y con la que murió el héroe Aprón Calderón fue con disentería, es disentería mediana. Así, Ecuador se convirtió en el lugar más distante del mundo, pero con el Canal de Panamá cambia la situación. Guayaquil se convierte en el puerto más importante del Pacífico para los Estados Unidos, las Islas Galápagos en las islas más importantes del Pacífico para Estados Unidos, porque están al frente de la entrada del Canal de Panamá, y porque además Ecuador pasa a ser el eje geográfico del Océano del Pacífico Sur. Y esto es muy importante, porque el Pacífico Sur tiene las dos corrientes marinas más importantes del mundo, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, con la mayor información genética y la mayor productividad pesquera del planeta. Entonces, en estas condiciones Ecuador emerge, pero emerge como un territorio lleno y absolutamente lleno de pobreza. Es el país del saqueo. Bolivia, Ecuador y Perú se convierten desde la época de la conquista española en los tres países del saqueo, como ningún otro país en la costa del Pacífico. Y estos países, y Ecuador continúa siendo el país del saqueo hasta el día de hoy. Se saquea el petróleo, se saquea la pesca, se saquea el banano, se saquea el trabajo humano, y básicamente la forma de supervivencia que tienen los ecuatorianos pobres en Ecuador es mediante el robo, y se crea una cultura del robo, mientras que en América Latina se creó una cultura del crimen. Y lo vemos en México, cuando vemos que en esta semana, recientemente, el día de ayer, fueron asesinados gente pobre de Guatemala que migraba a Estados Unidos y que cayeron en manos de los carteles colombianos, de los cuales alguna vez quisiéramos vengarnos personalmente, pero ya pasarán los años, ya veremos la forma en que un día se arreglan cuentas con esos carteles mexicanos que han
asesinado latinoamericanos en la frontera. Esperamos que el gobierno de México haga algo, y si él no puede hacer, pues veremos. Llegará el día en que todos los gobiernos latinoamericanos se unan para terminar con esos asesinatos de latinoamericanos en la frontera. Y hemos vivido entonces el crimen ha sido la moneda corriente en la costa ecuatoriana, ha sido la moneda corriente en Colombia, ha sido la moneda corriente en México, en zonas marítimas del continente americano ha sido la moneda corriente. En cambio, el robo ha sido una particularidad de supervivencia, una forma de supervivencia de los indígenas en zonas montañosas, porque los españoles les negaban la comida, les negaban el agua, les negaban la sal, les negaban la leche, les negaban los huevos, y la única forma era mediante el robo, y desde ahí se creó una cultura del robo. Entonces, si tenemos que unas elecciones y tenemos que cambiar, no es que tenemos que cambiar y convertir al país en más productivo, en más exportador, en más saqueo, porque eso es lo que las exportaciones son, la forma de saqueo que tiene el hemisferio occidental sobre Ecuador. Lo que nosotros tenemos que hacer es convertir al país en un país donde el crimen y el robo dejen de ser una cultura, y esta cultura ha sido cultivada desde la escuela. Los profesores roban no solamente la honra, sino hasta las calificaciones de sus estudiantes, y han convertido hasta las calificaciones en motivo de doble ingreso económico, es decir, reciben soborno por las notas. Y esto, que es lo común y corriente en Ecuador, también es lo común y corriente. Cuando usted va a sacar una cédula, tiene que pagar a un tramitador. Va a hacer un juicio, tiene que pagar a un tramitador. Tiene que hacer una licencia, tiene que pagar a un tramitador. Es decir, el robo camuflado, este sistema de compadrazgo, que ha sido el delito en el que cayó Alianza País, que se convirtió en un club de traidores, ladrones y pícaros. Esto es lo que ahora tenemos que superar en las nuevas elecciones. Muchas gracias.